Hola, sigamos hablando acerca de economía y los conceptos de microeconomía. Una de las preguntas que se hace la ciencia económica es acerca de qué producir, cómo producir y para quién producir. Vale decir, se hace la pregunta de qué viven los países o de qué vamos a echar mano cuando tengamos que responder a las preguntas sobre la distribución y la generación de la riqueza. Para cooperar con la construcción o creación de riqueza, los países tienen que determinar a qué se van a dedicar, a qué labores económicas se van a dedicar. Nosotros ya conocemos que existen tres tipos de industrias, ¿no? Por llamarlo en términos gruesos. Una industria primaria, donde se basa en la industria extractiva, ¿no? Como los minerales, la tierra, etcétera. Una industria secundaria, que es la manufacturera, aquella que crea a través de las fábricas y de las industrias productos terminados o semiterminados, ¿no? O bienes intermedios o bienes finales. Y por último, una industria terciaria, que es la industria que se dedica a los servicios. Para poder darle forma a cualquiera o a todos estos tipos de industria, las economías de los países tienen que echar mano a lo que llamamos los factores de la producción. Estos suelen ser indicados como tres, pero quiero agregar un cuarto que me parece relevante, sobre todo hoy, cuando hablamos acerca de la producción dentro de las economías de los países. El primer factor de la producción es la materia prima, vale decir aquellas cosas que están o bien en la naturaleza o bien que extraemos de esta para poder desarrollar y construir o producir los bienes y servicios que requerimos en nuestra comunidad. Un segundo factor de la producción es el trabajo, vale decir aquellos actos que realizan las personas para poder darle forma finalmente a aquello que producimos, ¿no? Y un tercer factor de la producción, siempre pensando en la lógica de la economía liberal clásica, ¿no? Que establece estos principios fundamentales, sería el tercer factor de la producción lo que llamamos capital, vale decir el dinero con el que vamos a hacer posible que exista el trabajo y que éste eche mano a la materia prima para transformarlo en un bien o en un servicio. El cuarto factor de la producción que yo quería agregar y que se agrega comúnmente dentro de la economía dice relación con la técnica o la tecnología. Es decir, aquellas cosas que no son trabajo propiamente tal, no es capital, dinero fungible propiamente tal y tampoco es materia prima, sino que es más bien un intermediario técnico, un intermediario para hacer finalmente, como puede ser tener wifi, la maquinaria, etcétera, y que nos ayuda al final a desarrollar y producir aquellos bienes y servicios que consumimos o que vendemos en la comunidad. Pero ¿quiénes hacen esto? ¿No? Esa es la siguiente pregunta que nos haríamos. Bueno, a la teoría económica clásica indica que existen tres, y vamos a agregar un cuarto, agente económico. Los agentes económicos son aquellos actores dentro del teatro de la economía. Un primer agente económico es el Estado, ¿no? Que por una parte podría promover la generación o el desarrollo de la producción y por otro lado pone las reglas de cómo se va a tener que producir dentro de un país, cómo se vende, cómo se compra, qué se produce, cuánto se produce, más o menos lo reglamenta el Estado. Hay países y sistemas donde se determina mucho a partir del Estado lo que se hace y hay otros países como el chileno donde el Estado casi solo juega un rol de árbitro en la actualidad, ¿no? Un segundo agente económico, según la teoría económica clásica, serían las empresas, que es la unidad de producción mínima, ¿no? O de producción básica. Es ahí donde radica el giro finalmente del negocio de la economía, ¿no? Todo radica en quienes son capaces de producir, de hacer aquellas cosas que finalmente nosotros vamos a consumir o a vender. Y en tercer lugar, de la teoría clásica, ¿no? Se establece como agente económico a las familias, que serían la unidad de consumo básica, ¿no? Son aquellos quienes generan la demanda a la oferta que está desarrollando las empresas. Un último agente económico debiéramos considerar al comercio o al sistema extranjero o global de comercialización de productos y servicios. Hoy, más que nunca, la necesidad de los países de insertarse en la globalización económica hace que este mercado global juegue un rol no solamente secundario, sino que bien protagónico al desarrollar su estrategia de trabajo. Cuando hablábamos de la producción, creo que hay un concepto que es fundamental que entendamos y que lo simplifiquemos al máximo, y es el concepto de mercado.
Como mercado vamos a entender de manera muy simplificada que es el punto de encuentro físico o imaginario donde se produce el enganche entre aquellos que producen los bienes y los servicios y aquellos que demandan esos servicios. Si lo pudiésemos decir en palabras un poquito más técnicas, diríamos que el mercado es el punto de encuentro donde se establecen los vínculos y relaciones entre oferentes y demandantes. ¿Qué actores juegan un rol dentro del partido del mercado? Bueno, hay tres elementos que son centrales. Por un lado está la demanda, vale decir, la cantidad de bienes que están dispuestos a adquirir los consumidores por un precio determinado. Por otro lado está el precio, que sería aquel valor de cambio en dinero, ¿no? O en moneda de cambio, como ustedes quieran llamarlo, eh, que tiene o que con el cual se representa la adquisición u oferta de un bien o servicio, ¿no? Sería un valor que es imaginario, pero al mismo tiempo es acordado, unos porque lo ofrecen a ese precio y otros porque lo aceptan a ese precio. Por tanto, por más que sea imaginario y que no sea una fórmula matemática científica basada en las ciencias naturales, sí es un punto de encuentro, sí es una fórmula en la que tenemos más o menos un acuerdo en común de cuánto cuestan las cosas. Y eso sería el precio. Y por último, la oferta, que sería aquella cantidad de bienes y servicios que los productores o intermediarios de estos productores ponen a disposición de las personas o de los consumidores en los distintos mercados a través de un precio determinado para cada uno de ellos. Por lo tanto, cuando hablamos acerca de las curvas de demanda y la curva de oferta, nos hacemos una relación entre precio y cantidad de cosas que se demandan u se ofertan. Si hablamos de la curva de demanda, tratamos acerca de el precio por un lado y la cantidad de bienes disponibles en un segmento. Esta va a variar en función de qué cantidad de bienes haya presentes en el mercado, y eso va a hacer variar o no el precio de estos. Al mismo tiempo, la cantidad de bienes que se ofertan o el precio al cual se oferta va a hacer variar o no la cantidad de estos mismos que se ponen a disposición en el mercado a través de los precios. Ojo, la oferta a la demanda puede ser de tipo elástica o inelástica. Esto también lo quiero explicar de manera muy sencilla. La demanda, la oferta-precio de la demanda, por llamarlo en términos técnicos, o la demanda es elástica toda vez que a medida que sube el precio de un producto, de un bien, su demanda baja. Vale decir, si nos suben el precio, por ejemplo, del pan y las personas empiezan a no consumir pan, efectivamente podríamos decir que el precio del pan o la demanda del precio del pan es de tipo elástico. Contrario sensu, la demanda se puede transformar en inelástica toda vez que al aumentar el precio de un bien determinado, su demanda o la necesidad o requerimiento de ese bien se mantiene igual o incluso podría subir. Ejemplo de esto último por ejemplo, para que la redundancia, el precio del mismo pan, que es inelástico en Chile, y también un ejemplo muy curioso, los cigarrillos. Por más que suban el precio, la misma cantidad o el mismo núcleo central de consumidores se va a mantener gastando a pesar de que suba el precio de estos. Por último, creo que es importante mencionar lo que llamamos los tipos de mercados. A todo esto que nosotros mencionamos recién le llamamos un mercado de tipo perfecto, sobre todo cuando hay un justo o un punto de encuentro entre la oferta y la demanda. Es decir, la misma cantidad de bienes que se ofertan en el mercado son comprados al precio que determinan ambas partes. Ahí el mercado es perfecto. Sin embargo, sabemos y podemos verificar que nuestros mercados son imperfectos, ¿no? Donde se dan situaciones que podrían ser ruinosas para muchas personas o beneficiosas para algunas pocas. Estas imperfecciones del mercado son la habitualidad, ¿no? Y uno la puede ver reflejado en situaciones como el monopolio, vale decir, donde existe un solo oferente y muchos demandantes de los bienes,
Otros pueden ser los oligopolios, donde existen solo pocos grupos o pocas empresas que ofertan al mercado. Ahí el peligro mayor está en la colusión, ¿no? En que se pongan de acuerdo quienes ofrecen el papel higiénico, por ejemplo, a la comunidad y se pongan de acuerdo en el precio y todo el mundo termine pagando de más. Y por último, lo que nosotros podríamos llamar el monopsonio, donde hay un solo demandante y muchos vendedores, como por ejemplo es el caso cuando compra el Estado de Chile, ¿no? El Estado compra balas, por ejemplo, para el ejército o para carabineros y hay muchos oferentes en el mercado que están dispuestos a ofrecerle este dañino y letal producto. Vamos a seguir trabajando respecto de los elementos de la economía. El próximo capítulo es sobre algunos conceptos de macroeconomía.